Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis. Hoy vamos a continuar a partir de la última enseñanza. En la última enseñanza hablamos sobre cultivos comerciales versus cultivos de cobertura y cómo esto se relaciona con el trigo en relación con Lea y Raquel, pero nunca profundicé mucho en la historia de Lea y Raquel. Voy a agregar eso y profundizar en ello aquí en esta enseñanza. Vas a ver cómo la historia en Génesis 29 no es solo la historia de lo que sucedió y los años que él trabajó y lo que Jacob hizo en aquellos días, sino que vas a ver un vistazo a la profecía, que la profecía está literalmente entrelazada con todo en las escrituras. Es absolutamente increíble. Vas a ver cómo se relacionan con la revelación del fin de los tiempos. Así de asombroso es. Pero antes de llegar ahí, tengo que construir algunas cosas alrededor de esto para ti, para asegurarme de que entiendas o empieces a entender. Porque si aún no lo entiendes del todo, te diría que vuelvas y veas algunas de las enseñanzas anteriores aquí. Pero hemos estado mostrando esto y desglosándolo durante casi 9 años en nuestro canal principal, Ministry Revealed, en YouTube o en ministryrevealed.com. Pero recuerda, si no digo en qué capítulo estoy, solo mira a la derecha y lo verás. Pero aquí mismo voy a comenzar en un lugar al que vamos a menudo, en 2 de Corintios capítulo 12, porque es la imagen general de la revelación del fin de los tiempos. Hay un periodo llamado arriba que representa 50 días seguido de 14 años. Comienza en el arriba. Lo primero que sucede es el pretribulación y ellos van al tercer cielo. Luego sabemos que en el 7º año de los sellos tienes el arrebatamiento de la mitad de la tribulación que va al paraíso. Hay un rapto pretribulación, uno a mitad de la tribulación, y esta imagen explicada por Pablo, la profecía está entretejida en las escrituras. Vemos aquí el regreso del Señor al Monte de los Olivos en el año 14. Hay 2 arrebatamientos y un regreso. Se debate si es pre, mid o post tribulación. Todos aciertan, pero miran solo a Mateo ignorando el orden. Lucas, Marcos y Mateo. ¿Por qué inicio así? Porque estos 14 años, lo que mucha gente no se da cuenta es que estos 14 años representan los 2 últimos períodos de 7 en el conteo de 49 años del jubileo, lo que significa que al final de estos 14 años de tribulación será el jubileo. Entonces, ¿qué representa esta porción de arriba? Esto de arriba que he explicado son 50 días. Lo hemos desglosado. Hemos estado enseñando sobre ello durante años para mostrar que son 50 días. ¿De qué forman parte estos 50 días? Bueno, es parte de los 7 que vinieron antes, ¿ves? Así que si vamos a Levítico capítulo 25, podemos ver que en el versículo 8 dice, y contarás 7 semanas de años para ti, 7 veces 7, ¿de acuerdo? ¿Qué es el 7 por 7? Son los 49 años. Así que es 7, 7, 7, 7, 7, 7, ¿verdad? Si los tengo todos, son 49 años en total. Así que cuando hablamos de los 14 años, ese último 14º año es el año 49 porque es el último de los 7. Los 49 años son los 2 últimos 7 de estos 7, ¿de acuerdo? Eso es lo que es. Y luego, lo que sucede al final de ese año 49, 10 días después, el día de la expiación, es la trompeta del jubileo, ¿de acuerdo? Y hemos enseñado esto nuevamente en Mateo 24, y lo tocaremos más adelante, pero en Mateo 24 hay una razón por la cual el discurso de Lucas y el de Marcos no hablan de los días de Noé, pero en el discurso de Mateo sí se habla de los días de Noé. Y lo volveremos a tocar cuando lleguemos a ese punto. La razón es por lo que representa este último año 49. Mira esto, solo el último año 49, no el 7º, ni el 14º, ni el 21º, 28º, 35º, 42º. Solo el año 49 tiene 10 días extra. ¿Ves eso? Es el único que tiene 10 días adicionales. ¿Y por qué es eso? Porque es para el toque de la trompeta del jubileo, así como los días de Noé son 1 año y 10 días. Es increíble, pero ya hemos hecho una enseñanza sobre eso. Así que déjame mostrarte cómo se ve esto en nuestro gráfico. Mira, esto es lo que llamamos capítulos por años. Estos son capítulos que hemos revelado y dentro de ellos se revela la profecía del fin de los días como años, capítulos. ¿De acuerdo?
A esto lo llamamos capítulos por años. Pero quiero mostrarte esto aquí. Mira, aquí están tus 7 años de sellos y 7 años de trompetas, ¿de acuerdo? Para tus 14 años y luego el año 15, como ves, lo hemos marcado como el jubileo final. Ahora, ¿por qué está marcado como el jubileo final, aunque sea el año 49 y luego el 50? Bueno, mira aquí. Tuviste 7, 7, 7, 7, así que esos fueron 4 7 y luego está tu quinto 7, sexto 7, séptimo 7, ¿ves? Así que el año 14 es el año 49 y luego ves que lo que llamamos el año 15 es el jubileo. La única razón por la que lo llamamos 14 años es porque esa es la duración de la tribulación, pero hubo 7 que vinieron antes de eso. Estos son solo los 2 últimos. ¿Y qué pasa con los 50 días? Bueno, los 50 días, la última parte del antepenúltimo 7. ¿Ves el 7 que vino antes de eso? A esto lo llamamos la visión general. Así que tiene 7 años. Luego él obtiene su primera esposa. Luego tiene 7 años más de 7 años de sellos. Y después 7 años más de trompetas. Así que en este lado de aquí tienes esta visión general que llamamos 21 años. Y eso significaría que el jubileo es el año 22. Pero no olvides que en todos los casos, en realidad es el año 49 y el año 50. Solo estamos contando en base a los años restantes, ¿de acuerdo? Así que cuando cuentas de esta manera, terminas viendo esta parte que representa a Lucas. La parte superior, los 50 días en azul, representan el final de estos 7 años. Es una imagen profética de cuando ocurra el arrebatamiento pretribulacional. Para entonces ya habrán pasado 7 años y esto marca el cierre de ese periodo. ¿Y qué sucede? Entonces él recibe a su novia. Luego tiene 7 años más de sellos, 7 años más de trompetas. ¿De acuerdo? Pero recuerda lo que pasó. Cuando vas a Mateo 24 y ves que el Señor regresa con sus pies sobre el monte de los olivos, como en Zacarías capítulo 14 al principio del capítulo, este es el Señor regresando al inicio del año 14. Él trae juicio y durará como en los días de Noé, como en Mateo 24, 1 año y 10 días hasta que termine ese último año, que también es el año 49, y entonces será el sonar del shofar del jubileo 10 días después, el día de la expiación. Ahora, ¿por qué te estoy mostrando esto? ¿Por qué te estoy mostrando los primeros 7, los segundos 7? Y luego, después de esos segundos, todavía hay otros 7, ¿verdad? Lo que nos llevará a 21. Pero vas a ver que después del 20, ¿cuál es la historia? Después de 20 o después de 13 años, ¿qué sucede? El Señor regresa con sus pies sobre el monte de los olivos. ¿De acuerdo? Así que algo está sucediendo al comienzo del gran panorama del año 21, o podrías decir al comienzo del año 14, como solemos decir. Ahora mira esto. ¿Recuerdas que en la última enseñanza hablamos sobre el trigo de invierno y el trigo de primavera? Te mostramos que el trigo de invierno se siembra a finales del otoño, así que comienza, echa raíces y luego empieza a crecer y reanuda su crecimiento a principios de la primavera y se cosecha a finales de la primavera o principios del verano, mientras que el trigo de mientras que el trigo de primavera se siembra en la primavera, crece durante los meses cálidos y luego se cosecha a finales del verano o principios del otoño. Ahora, para los judíos, ellos dirían que esto se llama trigo viejo. A esto lo llamarían yoshon. Y luego al trigo de primavera lo llamarían trigo nuevo o lo llamarían kadosh y tienen reglas para esto. Esta es la imagen que estás a punto de ver con Lea y Raquel a lo largo del periodo de años que acabo de mostrarte aquí. Porque la profecía está entretejida en todo. Mira esto. Así que para los judíos, Yoshon y Kadosh son términos kosher para el grano viejo y el grano nuevo. Así que Yoshon es viejo, Kadosh es nuevo. Yoshon significa grano viejo permitido que echó raíces antes de la Pascua. Verás, fue plantado en otoño, así que definitivamente echó raíces antes de la Pascua. Mientras que Kadosh significa grano nuevo prohibido, plantado o enraizado después del segundo día de la Pascua. Así que como se planta en primavera, no echa raíces hasta después de la Pascua, lo que significa que se llama grano nuevo. Ahora, ¿qué significa esto para ellos?
Bueno, significa que con el grano viejo, el que se planta en invierno, como el trigo de invierno, pueden comerlo de inmediato. Verás, esa es Lea. Lea es la mayor. ¿Ves eso? Lea es mayor y Raquel es nueva, ¿de acuerdo? O mayor y menor. Esta es la historia de lo que está sucediendo. Y observa lo que sucede. Lo dice aquí mismo, trigo de primavera versus trigo de invierno. Los cultivos plantados en invierno y cosechados a principios del verano son inherentemente yoshon. ¿Ves? Son grano viejo, lo que significa que pueden comerse de inmediato y se cosechan. ¿Adivina cuándo? Justo en la época de la fiesta de las semanas. Mientras que los cultivos plantados en primavera pueden ser kadosh. Verás, los cultivos plantados en primavera son lo que ellos llamarían grano nuevo. Así que observa lo que sucede ahora en esta historia cuando vamos a Génesis 29. Jacob está tan emocionado que va a servir por Raquel 7 años. Él sirve esos 7 años. Él dice, pero le parecieron solo unos pocos días. ¿Ves lo increíble que es eso? Es un total de 7 años que sirve, pero le parecen unos pocos días por el amor que le tenía y estaba tan emocionado. Una vez que los cumplió, dijo, dame a mi esposa para que pueda unirme a ella. Entonces Labán, su suegro, organiza un banquete para todos, reúne a todos. Resulta que le dan a Lea. Él está muy molesto porque le dieron a Lea y entonces su suegro le dice en Génesis 29:26, no se acostumbra en nuestro país dar la menor antes que la mayor o la más joven antes que la primogénita. Tienes que tener a Lea antes de poder tener a Raquel. ¿Ves? Puedes tener el Yoshon antes de poder tener el Kadosh. Puedes tener el trigo de invierno antes de poder tener el trigo de primavera. Entonces, ¿qué hizo él? Sirvió 7 años y esperaba recibir a la menor, pero le dieron a la mayor. Pasaron volando como si fueran días, aunque fueron 7 años. ¿Y luego qué dice? ¿Sirvió 7 años más? Así que termina obteniendo a Raquel después de la boda, pero tiene que servir 7 años más antes de que ella sea oficialmente suya. ¿Y luego qué pasa? Bueno, la historia no ha terminado. Vamos a Génesis 31 y dice que sirvió 20 años a su suegro, 14 años por sus 2 hijas. Ahora recuerda, estos no son los 14 años de los que hablamos en nuestro fin de los días aquí. Son los 7 años que vinieron donde todo parece estar bien hasta esos últimos 50 días y luego son los 7 años de los sellos. Es este 14 justo aquí, ¿ves? Es este de aquí. ¿Y luego qué dice? Luego sirvió 6 años por el ganado. 6 años más por el ganado. Eso es aquí mismo. Eso te lleva al final de los 20 años. ¿Qué pasó al final de esos 20 años? Hace un pacto con su suegro. ¿No es asombroso? Después de 20 años, hace un pacto con su suegro para comenzar ese 21º año. ¿Sabes lo que hace el Señor? El Señor renueva su pacto al comienzo del 14º año. ¿Cuál es este último 14º año? Es el regreso del Señor con sus pies sobre el monte de los olivos. Va a renovar el pacto que había hecho antes durante la tribulación. Este será el pacto renovado y confirmado. ¿De acuerdo? Esto es de lo que leemos. Y en una próxima enseñanza voy a explicar el 13º y luego el 14º año, 13 y luego 14, 20 años y luego el 21º. Está por todas partes en las Escrituras. Así que lo que terminamos viendo es al Señor regresando con sus pies sobre el monte de los olivos en el día y la hora que nadie sabe. Eso será como en los días de Noé, lo que significa que será 1 año y 10 días. Ese es el momento en que renueva este pacto final y es el último año 49 de decir 21 o de decir 14. Es el último año 49 y luego el toque del jubileo. Verán, lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el libro de Daniel y la revelación del capítulo 9 es que en el versículo 27 de Daniel 9, cuando dice: y por 1 semana confirmará el pacto con muchos. Este es el Señor renovando el pacto en el último año 14. Es la historia de Jacob, Lea, Raquel. Es la historia del Apocalipsis. Oro para que esto te bendiga. Hablamos pronto.